Benvinguts a tots i a totes a l'acte. Aquest acte està organitzat dintre del cooperatiu, com ja sabeu, que és el mes dedicat a l'economia social i solidària que fem des de l'Ateneu Cooperatiu i conjuntament amb l'Ajuntament del Prat i altres ajuntaments i entitats. Simplement, ja la col·laboració que es va crear amb el Centre d'Estudis Comarcals va començar fa un any i mig, gairebé dos ja, i sobretot en línia de la recerca de la dotzena recerca col·lectiva sobre economia social i cooperativisme al Baix Llobregat, que és un projecte que ara explicarà el seu director, que present també, el José Luis. I llavors, simplement agrair la presència del Fran Medina, professor de la Universitat de València i especialista en història econòmica, entre altres coses, com ara també ens explicarà, ens posarà una part d'aquesta recerca, al Centre d'Estudis per organitzar aquesta xerrada, el Jesús Martínez, per dirigir la xerrada i també moderar una mica l'acte d'avui. Bona tarda a tothom. Abans de res, agrair a la Beba, a la presidenta del Centre d'Estudis del Baix Llobregat, i al Miquel, tècnic de l'Ateneu Cooperatiu, les seves paraules de benvinguda. La Beba encara no ha parlat, però suposo que durant el procés ja anirà intervenint. Com que la conferència que ens presenta avui el professor Francisco José Medina Albadalejo forma part de la recerca col·lectiva sobre la història i futur del cooperativisme al Baix Llobregat, hem vist obligat a fer-vos un petit resum d'aquesta recerca, tot i que avui gran part dels que participeu ja coneixeu bastant molt a prop a aquesta recerca. El dia 26 de maig de l'any passat, del 2021, fa pràcticament un any, es va fer una presentació pública de l'equip de recerca amb les seves propostes específiques, que és una presentació que estava oberta a tothom i que ja ha passat un any, com he dit abans. En aquells moments encarem la recta final d'aquesta fase amb la previsió de tancar els capítols provisionals del llibre, com a molt, a finals d'agost del 2022, és a dir, dintre de 3 mesos. Fem una mica de recordatori, es tracta d'una recerca col·lectiva. Això vol dir que és un recull de sensibilitats i experiències molt diverses, ja que trobareu aportacions acadèmiques, però també a vivències de primera mà, cosa que atorga al llibre un caràcter molt particular. En segon lloc, cal dir que la publicació d'aquest llibre omplirà un important buit dintre de la història econòmica i social de la comarca i en aquest sentit serà un llibre que esdevindrà tot un document o un llibre de referència. Fent un ràpid repàs, la recerca consta de 3 parts principals. La primera fa un recorregut històric de l'evolució del cooperativisme, de la seva aparició a finals del segle XIX en un context d'industrialització, crisi agrària i sorgiment del sindicalisme i els moviments socials, en canvis, tensions i necessitats econòmiques i socials que intenten ser ateses amb la fórmula cooperativa. Aquest recorregut històric no s'atura amb l'esclat de la Guerra Civil espanyola, sinó que continua durant el règim franquista fins a l'actualitat. I aquí és on entra la segona part de la recerca, que ens fa una síntesi del passat recent i l'estat actual del cooperativisme a la comarca, des de l'inici de la democràcia fins ara, però organitzat per diferents activitats econòmiques i socials, com són el cooperativisme de treball, d'habitatge, l'àmbit educatiu, d'iniciativa social, l'agrari, o aquell que apareix a partir dels moviments socials transformadors de l'economia social solidària. Tot i que en aquesta segona part les diferents persones participants ens expliquen la situació actual del cooperativisme i possibles reptes, també dediquem una part al final on es reflexiona sobre els principals reptes actuals i futurs del cooperativisme. A nivell d'ordre, els capítols que formen part del llibre són els següents. El primer capítol sobre el moviment cooperatiu agrari fins a l'any 1936, a càrrec de la doctora Gemma Tribó, historiadora i decana de la Facultat de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona. El tercer capítol, i fixeu-vos que em salto el segon, que el deixo al final, doncs aquest tercer capítol és sobre la cooperativa de la Colònia Güell, a càrrec del que segurament és el major expert en la història de la Colònia Güell, amb Josep Padró Margó. El quart capítol, la Unió de Cooperadors de Gavà, per Josep Campmany, historiador local especialitzat en la vila de Gavà. El capítol 5, evolució de les cooperatives de producció del Baix Llobregat a cavall del segle XIX-XX,
pel doctor Miquel Garau Rolandi, autor de la tesis doctoral anomenada Entre la utopía y la supervivencia, el desarrollo y la diversidad de las cooperativas de producción y trabajo en Cataluña, en la Cataluña urbana industrial entre 1864 i 1936, i autor també d'una important biografia sobre Joan Peiró, líder anarquista i director de la cooperativa del Vidre de Mataró, afusellat per el règim franquista, i ara el doctor Miquel, és investigador a la Càtedra d'Economia Social del Tecnocampus. Capítol 6, les cooperatives de producció, el cas de la indústria del vidre, el doctor Eric Gómez Aznar, professor col·laborador de la UOC i director de l'àrea de promoció econòmica del Consell Comarcal del Penedès. Al capítol 7, del sindicat vertical franquista de la democràcia, per Miguel de la Fuente, investigador doctoral sobre cooperativisme i democràcia, gran coneixedor del cooperativisme al Cádiz i també tècnic de l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat. Capítol 8, els moviments col·lectius d'habitatge, origen i situació actual, per Dolors Camat, directora de la Cooperativa Obrera de Vivenda del Prat Llobregat. Capítol 9, l'Escola Cooperativa del Puig d'Esparreguera dins del cooperativisme educatiu del Prat Llobregat, per Dolors Feixas Rocha, mestra de l'Escola Cooperativa al Puig d'Esparreguera, i Joana Jordella Zamora, catedràtica d'ensenyament secundari i historiadora. Capítol 10, les cooperatives agràries del Baix Llobregat, avui, per mi mateix. Capítol 11, l'economia social a les indústries creatives i l'àmbit innovador del Baix Llobregat, per l'Albert Marçà, soci fundador del Mecànic Audiovisual, cooperativa referent del Sant Feliu del Llobregat i a nivell català a l'indústria audiovisual. Capítol 12, el cooperativisme als recursos militars, l'aigua i la minera olesana, a càrrec del senyor Joan Arevalo, president de la cooperativa La Minera Olesana. Capítol 13, les noves realitats col·lectives del Baix Llobregat, l'economia solidària com a element transformador a càrrec de la xarxa d'economia solidària del Prat de Llobregat. I capítol 14, l'economia social avui al Baix Llobregat, una síntesi del seu present i futur, escrita per mi mateix també. Com he pogut veure, he deixat el segon capítol al final, ja que correspon al treball les cooperatives de consum en el Baix Llobregat i l'Hospitalet, el caso de la sociedad, el respeto mutuo, 1910-1938, a càrrec del professor Francisco José Medina Albadalejo, sobre el que ara ens parlarà. Vull afegir només que amb més de 400 citacions, més de 90 publicacions, segurament el Francisco José Medina és un dels principals referents acadèmics sobre la història del cooperativisme a Espanya i també a Catalunya. Professor titular de la Universitat de València, alguns dels seus treballs més rellevants i recents han estat les cooperatives vinícoles bajo las dictaduras de Mussolini i Franco, amb la revista Història Social, Economía social, niveles de vida, las cooperativas de consumo en Barcelona, 1891-1935, a la Revista Internacional de Historia Social, o por citar alguna publicació més, Cooperativismo y Desarrollo Rural en el Viñedo Español durante el siglo XX. Sense més preàmbuls, obro la paraula al professor Francisco Medina Albadalejo. Muchas gracias, José Luis. Buenas tardes. Nada, primero agradecer a los organitzadors, a l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, al Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat y especialmente a Esther y a José Luis que me contactaron conmigo, pues esta invitación para explicar un poco pues el trabajo que hemos hecho en los últimos tiempos y especialmente vinculado al proyecto que José Luis nos ha presentado, al cual además le agradezco su presentación, que creo que ha sido incluso demasiado benigna para mí, pero se le agradezco igualmente. Sí, para hacer la presentación del tema, tenía una presentación de PowerPoint, entonces no sé si la compartís vosotros, si comparto yo la pantalla. ¿Esto cómo prefieres que la haga? Mira, yo creo que lo más práctico es que la compartas tú mismo, ¿no? Puedes hacerlo. Lo único que pasa es que al ser participante y no administrador no me deja compartirlo. Sí, pero yo te he autorizado, múltiples participantes pueden compartir. Vale, a ver, entonces, comienzo entonces. Bueno, como muy bien ha dicho José Luis, efectivamente yo vengo a presentaros hoy un poco el capítulo que yo de la obra colectiva
que él nos ha estado explicando, que va sobre un poco la historia del cooperativismo de consumo en el Baix Llobregat, especialmente hasta la Guerra Civil, aunque también menciono o cito alguna parte posterior durante el franquismo hasta la llegada de la democracia, pero preferentemente en los años previos al conflicto bélico, a la Guerra Civil. Yo lo primero que quería deciros es bueno, como hemos dicho antes, cómo un murciano que ha afincado en Valencia, que trabaja allí, pues estudia cooperativas de consumo en Cataluña en general y en este caso especialmente en el Baix Llobregat. Lo primero que tendría que deciros un poco es que lo hago básicamente porque principalmente la mayor parte de las cooperativas de consumo y más importantes estaban concentradas en esta zona, junto a otras zonas industriales del país, como sobre todo en la zona del País Vasco. Y además porque pues sois afortunados, tenéis la mayor disponibilidad de fuentes, que es lo que necesitamos los historiadores, pues para poder estudiar este tipo de temas. Efectivamente, hay movimientos importantes en otros sitios, como puede ser incluso aquí en Valencia, en Madrid, he dicho ya País Vasco, aparte de Cataluña, incluso Asturias y algún sitio más, pero las fuentes, la disponibilidad de fuentes, el único sitio donde se conservan unas fuentes que mínimamente permitan sustentar trabajos de este tipo de manera más profunda es especialmente en el caso de Catalán. Entonces, yo primero que quiero presentaros una fuente que creo que poco aprovechada y que nos ha dado mucha información para el caso del Baix Llobregat y para en general el cooperativismo de consumo en Cataluña, como es esta aproximación a l'Atlas Cooperatiu de Catalunya fins 1936, que se va a publicar en 1989 por Rafael Celada, y en el cual aparecen o se señalan listados de todas las cooperativas creadas, aunque tengan una mayor o menor duración, todas las cooperativas creadas y que dejaron rastro documental en Cataluña entre 1860, los años 60 del siglo XIX, y la Guerra Civil Española. Y claro, eso ya pues, nos permite opciones, nos permite opciones que creo que se han trabajado en los últimos años y que creo que me gustará, o creo que os gustará a vosotros, perdón, que os presente aquí para ver un poco cómo hemos podido utilizar esto y cómo dentro de ello se enmarca el caso del Baix Llobregat, que como ya os he dicho, se enmarca en una investigación pues, que ya lleva pues, como 10 años. Desde que yo empecé a trabajar esto con el catedrático de Historia Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona, Pep Pujol, que por desgracia ya falleció hace un par de años, pues 10 años ya llevamos en este proceso. Con esta fuente pues hemos podido reconstruir, así de manera un poco descriptiva, un poco general, pues cuándo empieza el movimiento cooperativo de consumo. Y al hablar de consumo hablamos principalmente del movimiento cooperativo, porque las cooperativas agrarias llegaron prácticamente dos décadas más tarde. El cooperativismo de consumo fue el primigenio tanto en España como en Cataluña, como en general en Europa. Bueno, pues algunos datos. En 1844 se crea en Inglaterra, cerca de Manchester, en Rochdale, la primera cooperativa de consumo y en general la primera cooperativa a nivel mundial, organizada ya con todas las características propias de una cooperativa. Es verdad que ha habido instituciones previas, como por ejemplo, seguro que alguna vez habéis oído hablar del Gremio de Tejedores de Barcelona, que era de los años 40 del siglo XIX, pero no funcionaba como tal todavía como una cooperativa a partir de los principios que establece la ICA para ello. Funcionaba pues, casi como un sindicato obrero, también como una mutualidad, bueno, estaba ahí. Entonces, no oficialmente, sino se acepta por lo general que la primera cooperativa nace en Inglaterra en los años 40 y 2 décadas más tarde llega la primera cooperativa de consumo a España y especialmente en este caso a Cataluña, y es el caso de la Económica en Palafrugell, fundada en 1865, en Girón. Un año más tarde la primera en Barcelona, ciudad, que es la antigua del Camp de l'Arpa, en Barcelona, 1866. Bueno, pues solo 5 años después, es decir, poquito, no llega a 5 o 6 años después de la primera cooperativa existente en Cataluña, en España, en el siglo XIX, aparece la primera cooperativa en la zona del Baix Llobregat, que es, podéis ver un listado en esta tabla que aparece en la presentación, podéis ver un listado a partir de la fuente que os he mostrado inicialmente,
donde podéis ver que la primera cooperativa se funda en el año 1871 en Cornellà. Es el caso del Porvenir, ¿vale? Y ahí aparecen, bueno, una lista de las 15 cooperativas en función de su fundación. Se ha incluido alguna del Hospitalet, porque como ya vamos a ver ahora, el caso que estudio está en la zona de Hospitalet, aunque ya me dijisteis que hoy día no forma parte de la comarca del Baix Llobregat, pero bueno, os explicaré un poco por qué cogía un caso del Hospitalet. Y he incluido alguna más que también se fundó en esta época, y ahí podéis ver algunas de ellas. Por tanto, el Baix Llobregat fue una comarca que estuvo muy presente en los inicios del cooperativismo de consumo en Cataluña y en España, ¿vale? De hecho, y lo podéis ver en los casos de cooperativas que están marcados en verde, una flecha verde, 6 cooperativas de esta zona, como son el Porvenir de Cornellà, la Igualdad de Esplugas, la Fraternidad de Sant Feliu, la Unión de Sant Joan, la Unión Samboyana de Sant Boi y la Igualdad de Sant Vicent dels Horts, 6 de ellas participan en el primer Congreso Catalano-Balear de Cooperativas que se celebra en 1899, que es el primer paso de organización del movimiento cooperativo en Cataluña y en España. Todo a partir de ese congreso y de la primera publicación periódica que se empieza a publicar, que es la Revista Cooperativa Catalana. Y a partir de ese congreso se organiza la primera organización de este tipo, que es la Cámara Regional de Cooperativas de Cataluña y Baleares, donde además de participar las 6 entidades que ya os he mencionado, 3 más ya formaban parte, aunque no participan en el Congreso, forman parte de esta Cámara, que son la Protectora de Cervelló, la Alianza de Molins de Rei y la Progresiva de Sant Just de Desprez. Es decir, el Baix Llobregat estuvo muy presente en los momentos iniciales de la formación del cooperativismo de consumo en Cataluña, ¿vale? Este cuadro que podemos ver antes, que solo era una parte, en la publicación es más largo, hasta apareciendo todas las cooperativas hasta los años 30, hasta la Guerra Civil, pues lo hemos plasmado geográficamente a través de este mapa. Entonces, como podéis ver, yo no soy de la comarca, claro. Seguramente vosotros podréis describir los resultados casi mucho mejor que yo. Pero así siendo de fuera, a mí lo que me parece claro es que aparece un patrón claro. Los puntos rojos son las cooperativas que se fundan antes de la Primera Guerra Mundial, que es un punto de inflexión en el movimiento cooperativo en Europa en general. La Primera Guerra Mundial genera un proceso de inflación, de crecimiento de los precios muy grave, muy intenso, que genera o incentiva la formación de cooperativas de consumo de este tipo. Y lo que parece claramente es pues, un patrón en el que aparecen cooperativas de consumo inicialmente pues, en el eje que va más cercano a Barcelona y que sigue la vía de comunicación del río Llobregat y también por vía terrestre, por carretera y por ferrocarril, ¿no? Las zonas más urbanizadas e industrializadas de la comarca, más pegadas a Barcelona, es el germen, es el inicio de este tipo de entidades. Después también sube hacia arriba y también aparecen municipios muy pegados a esas vías de comunicación, también se desarrolla este tipo de entidades, ¿no? Las comunicaciones que van pues, hacia Igualada, ¿no? Y hacia Lleida, o hacia Manresa, o ya hacia la zona del Mediterráneo, a partir de, ¿no? Entonces, a veces Martorell y otras zonas que también forman parte de esos municipios que forman parte de las vías de comunicación principales que conectan la comarca. Claro, el Baix Llobregat es una zona muy cercana a Barcelona, por lo cual forma parte de todo ese entramado de comunicaciones alrededor de la capital. Es verdad que más tardíamente aparecieron algunas en la zona sur, más en la zona de la costa, sobre todo ya después de la Primera Guerra Mundial, como os he dicho, y en algunas zonas más rurales y algunas incluso vinculadas a algunas colonias industriales, entre ellas la más famosa que se funda en 1900, que es la de Cooperativa de la Colonia Güell, en función de lo que pone la fuente, lo que aparece en la fuente que os he mencionado antes. Estoy deseando ver ese capítulo sobre la Colonia Güell, en el que yo también aprenderé más sobre este importante caso en el que yo no he entrado en él. Y hay alguna más, hay alguna colonia industrial más donde se forman alguna cooperativa y también explica algún caso más en este sentido. Todo esto, pues los historiadores intentamos siempre los casos locales
Pues intentando poneros en el marco general, un poco más general. Y en el caso del Baix Llobregat, habría que preguntarse, ¿hay algún factor que explica que el Baix Llobregat fuera parte de ese movimiento inicial del cooperativismo de consumo en España y en Cataluña especialmente? ¿Hay algún factor diferencial con respecto a otras comarcas? Pues no hay nada especialmente diferente con respecto a otros sitios. Lo único que es verdad es que nuestras investigaciones en los últimos años lo que ha determinado es que la geografía importó ahí. Fue un factor que hay que tener en cuenta a la hora de explicar por qué se desarrolló un cooperativismo de consumo de este tipo en una comarca como el Baix Llobregat de manera tan temprana. Las cooperativas de consumo surgen inicialmente en la costa de Girona, Barcelona y su área metropolitana. Lo podéis ver en el mapa de Cataluña en el círculo en rojo. Y a partir de ahí, varios investigadores han planteado por qué las cooperativas de consumo y de todo tipo aparecen en unos municipios y en otros no. Y eso pues, es una cuestión que a los investigadores nos interesa mucho. ¿Cuáles son los factores determinantes que explican la aparición de una cooperativa? Entonces, en los últimos años hemos podido ver, en algunas de nuestras investigaciones, que hay 3 factores que ahí son claves, como son el capital humano, es decir, la educación de la población del municipio, la alfabetización, que la gente sepa leer y escribir. El segundo punto, el capital social, es decir, que la gente tenga propensión a cooperar, que haya tradición asociativa en la zona. Lo hemos podido comprobar a partir de viendo si hay existencia de bienes comunales previos o instituciones de acción colectiva previos que vinieran históricamente de antes, que generan esa tradición, ese capital asociativo o cooperativo en esos municipios. Y por último, la geografía, la difusión del conocimiento. ¿Por qué estos 3 factores? Primero, la geografía. Pues porque hemos visto que el conocimiento, la difusión de esta nueva forma de organizar, que es el cooperativismo, de organizar esta nueva forma de organizarse, de acción colectiva, que es el cooperativismo que surge en la segunda mitad del siglo XIX, se fue difundiendo gradualmente y por tanto ahí la geografía tuvo en cuenta. Claro, lo primero que tenemos que ver es, para que una serie de personas formen una cooperativa, primero tienen que saber qué es una cooperativa. Por tanto, la difusión la transferencia de ese conocimiento, que se fue haciendo poco a poco desde la costa hacia el interior, hizo que la gente cada vez más fuera conociendo qué es una cooperativa y poder formar. Respecto al capital social, claro, la gente tiene que tener propensión a cooperar, porque si no la tiene, no coopera. Y en cuanto al capital humano, la educación también es muy importante porque la gente tiene que saber leer y escribir para poder formar parte de la gestión de una cooperativa, en el cual es difícil hacerlo sin este tipo de capacidades. Sobre todo porque son entidades que hay que llevar una contabilidad y llevar tomar una serie de decisiones y obviamente son entidades que se gestionaban de manera democrática y por tanto muy participativa de todos los asociados o buena parte de ellos, con lo cual saber estar alfabetizado será importante. Lo que hemos visto es que los municipios con mayor nivel de alfabetización, que tenían mayor tradición asociativa, eran los municipios donde más se ha desarrollado el cooperativismo, pero además también hemos visto que esa difusión se produjo desde Barcelona, desde la costa hacia el interior, por las vías de comunicación, sobre todo ferroviarias y de transporte terrestre, y siendo los principales núcleos de población los nodos a partir del cual se produjo esa difusión. Una difusión que fue por efecto contagio, desde la costa hacia el interior, sobre todo hacia el interior norte de Barcelona, del interior de Barcelona y Girona, de las zonas industriales del corcho y de la minería, algunas zonas mineras, etc. Y después, algunas zonas del sur de la provincia de Lleida y sobre todo de Tarragona, más de consumo y sobre todo más tardíamente de cooperativismo agrario. Con lo cual, los municipios mejor preparados en cuanto a nivel de educación y tradición asociativa fueron los donde se desarrolló más el cooperativismo, pero siempre después de un efecto contagio en el que ese conocimiento se iba difundiendo desde la costa al interior poco a poco. Por ello podemos ver que en 1860, 1877, solo unos pocos municipios contaban con la presencia, los tenéis a la izquierda en negro, contaban con una presencia de cooperativa. En este caso ya no son de consumo, son de cualquier tipo.
Si llevamos viendo más adelante en el tiempo, como veis en el centro o en la mapa de la derecha, pues vemos que se fueron expandiendo por efecto contagio desde la costa al interior y por esos tres factores que hemos visto. Las condiciones locales importan, el nivel de educación, la capital social, la tradición asociativa previa, pero la difusión geográfica de ese conocimiento que se hizo pues, poco a poco desde la costa al interior también fue importante. Y claro, el Baix Llobregat, que lo tenemos aquí muy bien localizadito, cerca del centro de origen de esa transmisión de conocimiento, que fue la zona de Barcelona, sur de la costa de Girona, pues obviamente la geografía importó y por eso explica por qué, principalmente explica el por qué es una de las zonas que de manera más pronta se desarrolla el movimiento cooperativo de consumo y por tanto el movimiento cooperativo en general en Cataluña. Todo esto teniendo en cuenta, y quiero poner también un poco un contexto, que le voy a dedicar un minuto a ello solo, todo ello teniendo en cuenta pues que Cataluña, como ya os he dicho, es la principal zona de desarrollo del cooperativismo de consumo, sobre todo las provincias de Barcelona y Girona, que lo tenéis en la zona rodeada en rojo. También la zona del norte del País Vasco, como os he dicho, Guipúzcoa y Vizcaya, y Comunidad Valenciana, algo de Asturias, algo de la zona de Sevilla, Huelva, y sobre todo Madrid, que eran más cooperativas de consumo, pero más de funcionarios y de ese tipo. Todo ello teniendo en cuenta. Por tanto, estaba muy concentrado. El cooperativismo de consumo surge muy concentrado en las zonas industriales y urbanizadas de Cataluña, País Vasco. Y alguna zona más, pero sobre todo esas dos zonas. Todo ello teniendo en cuenta que, en general, España era un pequeño desierto en ese sentido. Si lo vemos a nivel más general, lo comparamos con el resto de Europa, pues vemos que el sur tuvo un desarrollo mucho menor. Lo podemos ver a la izquierda en el año 1914 y a la derecha en los años 30, finales de los años 30. El sur tuvo un desarrollo y un impacto mucho menor. El cooperativismo de consumo se desarrolló sobre todo en el norte y el centro de Europa. Gran Bretaña en primer lugar, y después la zona de Escandinavia, Dinamarca, Suiza, Europa central. Alemania, norte de Italia, pero España tenía muy escaso desarrollo de este tipo de entidades a nivel general. Y las que había estaban muy concentradas en las zonas que os he mencionado, especialmente la zona de Barcelona y alrededores. En estos mapas lo que muestran no es el número de cooperativas, sino que muestran el impacto social de estas. Esto lo medimos normalmente cogiendo el número de socios cooperadores, el número de gente que coopera en una cooperativa de consumo, que son socios, lo multiplicamos por 4 porque toda la familia se aprovechaba de que el varón, como ahora hablaré un poco de cómo funcionaba, el varón era la persona que era socio, pero toda la familia se aprovechaba de los servicios de la cooperativa. Por tanto, si lo multiplicamos por 4, pues vemos que hay países como Inglaterra en los años 30 en el que más del 50% de la población tenía relación con una cooperativa de consumo. De hecho, llega hasta más del 50, llega casi al 70%. Y lo mismo pasa parecido en Suiza o como en las zonas o Escandinavia, que son las zonas que os he dicho con mayor intensidad de este tipo de movimiento. En España estaba en un 1% mínimo, pero si volvemos a la zona de Cataluña, vemos que en las zonas donde tuvo más impacto, pues se llegó en el que el cooperativismo de consumo y sus familiares, los familiares de los socios, pudieron suponer en torno a un 10% de la población. En Barcelona o Girona, o incluso en Girona un poco más. En torno a un 10%, así, en aproximado. Por tanto, es un impacto reducido comparado con otros sitios, pero que dentro de la propia Estado español, pues es obvio que estaba muy concentrado en esas zonas que os he mencionado. Una vez hecho este recorrido general, entramos un poco en el caso de la cooperativa, el estudio de caso. En el capítulo que yo planteo estaba dividido en 2 grandes secciones, que intenta ir un poco más de lo general a lo particular, y una vez se hace este recorrido general, pues intentar ver con un caso específico, pues abrir ahí esa caja negra para ver qué es lo que hay dentro, cómo funciona una entidad que puede servir a ejemplo de representación en la época. ¿Por qué el respeto mutuo en Hospitalet de Llobregat? Que como ya he dicho antes, ya me avisasteis que no es estrictamente ahora mismo la comarca del Baix Llobregat, aunque está ahí, muy cerquita, pero geográficamente prácticamente es la misma área, ¿no? Pues es una cuestión de fuentes. El problema de los historiadores es que vamos estudiando los casos en función de las fuentes. Yo voy buscando cooperativas de consumo, pues llevo 10 años buscándolas en archivos catalanes, porque donde ya os he dicho que es donde más riqueza de fuentes hay, o en el Archivo Nacional de Cataluña hay algún caso también. Sobre todo son los archivos locales,
los municipales los que me han dado mejor fruto. También la Fundación Roca y Galés también tiene unos archivos interesantes. Y en el caso de esa zona del Baix Llobregat, no he conseguido encontrar ninguna cooperativa con buenas fuentes y abundantes fuentes para estudiarlo con profundidad en esa comarca, con lo cual fue el respeto mutuo lo que me parecía más cercano y además como historiador y como persona que llevo estudiando el caso os digo que realmente funcionaban como funcionaban casi todas en la zona. No había grandes disparidades, también había una legislación que regulaba algunos aspectos mínimos que tenían que mantener este tipo de entidades. Y por tanto, esta cooperativa funcionaba, tiene buenas fuentes, que están en el archivo municipal de los Hospitales de Llobregat, y funcionaba, es representativa de cómo funcionaba este tipo de organizaciones de acción colectiva en la zona. Esta cooperativa se funda en 1910, no es temprana, no es como otras que son mucho más tempranas. Se funda en 1910 y no tiene tampoco un gran tamaño, es una cooperativa de un centenar de socios aproximadamente. Ahora veremos en el recorrido en el tiempo cómo evoluciona el número de socios, pero no eran muchos. También es verdad que la mayor parte del cooperativismo de consumo catalán era así. Pequeñas entidades, microsociedades de en torno a unos 100 socios. Hay casos de mayor tamaño, por supuesto, pero en general eran así. Claro, esto lo comparas con las cooperativas de consumo de Inglaterra, donde habían casos de 100.000 socios o 150.000 socios, y pues no lo puedes comparar, son otra cosa, otro tipo de entidades, pero bueno, al principio la base es la misma, que es verdad que eran organizaciones, pues microorganizaciones que operaban a nivel muy local, pero que tenían su impacto y tenían su importancia, sobre todo porque había muchas. Claro, eran pequeñas, pero había muchas y entonces tenían su impacto en diversas zonas de esta zona de Barcelona y su área metropolitana. Las cooperativas de consumo en la época eran... A mí me interesa especialmente este tema, sobre todo antes de la Guerra Civil, porque eran cooperativas en el sentido estricto, eran cooperativas en el sentido más puro de la palabra. Y en general cumplían con los 7 principios cooperativos que se establecen en la cooperativa, esa primera cooperativa que os he mencionado, inglesa de Rochdale, de 1844, y que la ICA, que es la Alianza Cooperativa Internacional, la gran organización internacional cooperativa que se crea en 1895, adopta como los 7 principios básicos para definir qué es una cooperativa. Estas cooperativas, bueno, en esta foto podéis ver, estos son los pioneros de Rochdale, los fundadores de esta primera cooperativa inglesa. Y aquí aparecen los 7 principios que se establecen para establecer qué es una cooperativa. Las cooperativas de consumo en esta época en el Baix Llobregat, como en toda la área de Barcelona, y especialmente también el respeto mutuo, que estábamos bien, que es el caso que se trabaja, responden en buena parte, no todos, pero en buena parte a estos principios. Asociación voluntaria abierta, efectivamente, la asociación era voluntaria, libre. Claro, cuando ya pasa la Guerra Civil y llega el franquismo, pues muchos de estos principios se pervierten. Y entonces ya por eso a mí me genera menos... Porque yo mi tesis la hice sobre la época franquista, pero ahora estudiando más las entidades, más en su forma más pura, pues me genera menos interés. Porque ahí sí que había una fuerte presión por parte de las instituciones en el funcionamiento de estas instituciones. Antes de la Guerra Civil no tanto. Y efectivamente cumplían, que eran asociaciones voluntarias abiertas, cualquiera podía entrar. En el caso de la cooperativa del respeto mutuo tenías que estar domiciliado empadronado en el Hospital de Llobregat. Pero si no, y tenías que ser varón casado, tener una familia. Las mujeres no formaban parte de estas entidades en general. Normalmente las cooperativas de consumo en Cataluña, en general, en España, las mujeres eran normalmente viudas cuando el socio moría, el padre de familia moría, ellas que se mantenían en la cooperativa. Pero esta, en el caso del respeto mutuo, era aún más restrictiva. Y no las mantenía. En el caso de que hubiera una viuda, si el marido moría, la viuda se la expulsaba de la cooperativa, se le daba su parte de dividendos y su parte del capital social, pero no se le daba de baja. Solo se la mantenía si había un hijo varón que tenía que tener más de 20 años, y entonces sería el hijo varón el futuro socio. Si no llegaba a 20 años, se la dejaba 2 años como de margen. Y si a esos 2 años el hijo varón no había cumplido los 20 años, entonces se la daba de baja y después el hijo varón ya podría volver a reengancharse más adelante. Por tanto, apenas había mujeres entre los socios.
No quiere decir que no hubiera participación femenina, por supuesto. Solamente muchas veces eran ellas las que iban a hacer la compra semanal. Pero el socio, a nivel formal, en las fuentes no aparecen. Aparece el socio, el varón de familia. Control democrático de los socios. Estas eran sociedades democráticas, funcionaban con el sistema de un hombre, un voto, y todo se decidía en la Asamblea General. Después, en el franquismo, esto tampoco se cumplía a veces, otras entidades no, y se votaba en función de la participación en la entidad. Participación económica de los socios. El socio tiene que participar activamente, tanto en la toma de decisiones como en el funcionamiento de la entidad. Punto 4 tienen que ser entidades autónomas e independientes, no dependientes de las instituciones, y esto lo cumplían. Punto 5, eran organizaciones que fomentaban la educación, la formación y la información, ofrecían servicios educativos y culturales a sus asociados, como ahora veremos. El punto 6 es la intercooperación. Había que fomentar la cooperación entre cooperativas. Este punto es el punto que cumplían peor, que las cooperativas de consumo catalanas, del Baix Llobregat y en general catalanas, no cumplían, y en general españolas tampoco, no cumplían porque no cooperaban mucho con las cooperativas de producción, con las cooperativas agrarias, sobre todo porque las cooperativas agrarias tenían una organización propia y eran de carácter más conservador, donde tuvo mucho más incidencia la Iglesia, el movimiento católico, mientras que las cooperativas de consumo no tanto, eran mucho más obreristas, de carácter republicano, más vinculadas a otro tipo de ideologías. Y por último tendríamos el sentimiento de comunidad. Son entidades que forman sentimiento de comunidad. Como os he dicho, esta cooperativa, el respeto mutuo, es una cooperativa que se funda en 1910 y se funda en el barrio de Santa Eulalia, que es una zona nueva de expansión industrial y de urbanización, nueva urbanización, durante estos años, en el que está llegando mucha gente de fuera de Cataluña, de otras partes de Cataluña, de otras partes de la zona de la Comunidad Valenciana y también de otras partes de España, como por ejemplo la zona sur, como Murcia, Almería. Y entonces, una zona en expansión, con nuevas industrias, que se está urbanizando, y esta cooperativa tuvo, en ese contexto surge, y fue la única que operó en el barrio. Operaban a nivel muy local. En el pueblo Hospitalet había, o en el centro urbano de Hospitalet había otras entidades que operaban, pero en el barrio de Santa Eulalia operaba sobre todo esta entidad como cooperativa de consumo. Es una cooperativa, como os he dicho, pequeña, se funda en 1910 y hasta los años, segunda mitad de los años 20, prácticamente tiene un poco más de 70 socios. Es lo que podéis ver en las barras en gris, el número de socios, la evolución del número de socios, que esto lo vemos a partir de los libros de registro de socios, que están para todo el periodo hasta la Guerra Civil. Es verdad que en los segunda mitad de los años 20, con la incidencia de la inflación, crece el número de socios y llegan a los 140, y después ya en los últimos años previos y ya en la Guerra Civil, en este contexto hubo una gran incorporación en el que superaron los 200 socios. En ese contexto, las cooperativas entraron mucha gente, pues, la escasez y la carestía del momento, pues intentó entrar mucha gente a este tipo de entidades y todas experimentan un proceso de crecimiento, tanto de formación de nuevas entidades como de crecimiento de número de socios. En el caso del número de socios, más interesante que los socios en sí es la evolución del impacto que tenía la entidad en la zona, en el barrio de Santa Eulalia. En la línea negra que podéis observar en este mismo gráfico asociada al eje de la derecha, podemos ver el porcentaje de población que tenéis relación con esta cooperativa a lo largo de todo el periodo. Es decir, recordad que es el número de socios por 4 personas que forman la familia media sobre el total de población del barrio. Y lo que podemos ver es que la cooperativa pues, tuvo un impacto al principio que llegó a superar el 15% de la población de un barrio. Eso sí que es un barrio en expansión que está llegando mucha gente nueva, con lo cual después ese impacto se redujo, claro, porque llegaba mucha gente nueva a vivir en la zona y se estabilizó en torno a un 10%. Esta cooperativa tuvo en torno a un impacto de un 10%, que está bien, en la media de Cataluña. De un 10% de la población de todo el barrio. Había otras entidades organizativas en el barrio, pero como cooperativa de consumo estaba. También es verdad que puede ser que hubiera personas que estuvieran en cooperativas de Hospitalet y que vivieran en el barrio, y que no estuvieran en el respeto mutuo. Pero bueno, en general, como operaban a nivel muy local, solían ser personas que vivían en el propio barrio las que integraban esta entidad.
En cuanto a la composición por socios, la mayor parte, como os he dicho, eran varones entre 26 y 55 años, 50 años, y casados y con hijos. Sobre todo porque los estatutos, hasta los años 30 que cambian esa norma, los estatutos establecen que las personas para ingresar, nuevos ingresos, tenían que tener, no podían tener menos de 20 años, ni más de 50. Por lo cual, obviamente, si se ha fundado en 1910, a los años siguientes era gente joven, que tenían que estar entre los 20 y los 50 años. Es verdad que después, en los años 30, como vemos en la columna aquí abajo a la derecha, ya vemos que el peso del periodo de 46 a 65 años crece porque la gente, pues claro, se ha hecho mayor dentro de la cooperativa. Pero los nuevos ingresos tienen que estar en ese margen de personas trabajadoras, de clase trabajadora, con familia y varones que entraran con esa franja de edad entre 20 y 50. Y sobre todo eran trabajadores de baja cualificación, lo propio de este tipo de entidades en general en toda Cataluña. Trabajadores de baja cualificación, obreros. ¿Vale? Había también algún porcentaje de oficios de carácter tradicional, de carácter más artesanal, pero en general eran jornaleros. En este caso, en el caso de la Cooperativa de Respeto Mutuo, en todo el periodo, pues los nuevos socios, más de un 90% eran jornaleros. Jornaleros, no confundamos con jornaleros agrarios, eran personas que trabajaban a cambio de un jornal diario, que la mayoría era en la industria, que también se pagaba jornal. ¿Vale? No, puede ser que hubiera un jornalero agrario, claro que sí, pero cuando hablaba de jornalero en la época no tiene que ser el concepto que nosotros tenemos como jornalero agrario, sino que eran también trabajadores de la industria que trabajaban a cambio de un jornal. Más del 90%. Es verdad que en esta cooperativa es especialmente importante este tipo de perfil socioprofesional, porque en otras que he visto, otras entidades que he estudiado en Barcelona, no tenían tanto peso, a lo mejor llegaban a un 80, 75, 80 y el resto eran oficios tradicionales. Pintor, panadero, cerrajero, carretero, bueno, todos los que podéis ver ahí en la tabla. Pero en esta especialmente importa o es más impactante el caso de los jornaleros que trabajan en la industria, sobre todo porque estaba en una zona, como os he mencionado y que vosotros conoceréis seguro mucho mejor que yo, pues de nueva creación de nuevas industrias y por tanto eran trabajadores de la industria de baja cualificación. De baja cualificación. Que se incorporan, que se integran en este tipo de entidades. Ahora vamos a ver para qué, pues para tener una serie de ventajas que le ofrecían las entidades solo por el hecho de consumir en las cooperativas de consumo. ¿Qué tipo de ventajas? A ver, las cooperativas de consumo funcionaban de la siguiente manera. La persona que se hace socio, toda la familia hace el consumo de los bienes básicos semanal en la cooperativa. ¿Qué hablamos bienes básicos? Alimentación, vestido, calzado. Y después productos de hogar. Higiene personal y productos de hogar. Eso sobre todo eran los tipos de bienes que las cooperativas de consumo distribuían en general. Entre ellos el respeto mutuo también. Entonces, la cooperativa no vendía por debajo de los precios de mercado. No eran economatos. Eso es otra cosa. Una cooperativa de consumo no son economatos. Eran cooperativas de carácter rochdaliano. Seguían los principios de Rochdale. Entonces vendían a precios similares al mercado. La ventaja no estaba en comprar más barato que en el mercado. La ventaja estaba en que las cooperativas, a prohibir la distribución alimentaria de manera colectiva, pues primero evitaban el fraude, muy común en la época. O lo evitaban, o por lo menos no era tan común, o era más difícil engañar a una organización de 100, 200, 300 socios que a una persona que compra a nivel particular. Por tanto, el fraude era un factor importante. Y después, cuando como ya os he dicho, vendían a precio de mercado, con esa actividad, las cooperativas, que a veces vendían solo a sus socios cuando eran pequeñas, cuando se formaban, y después cuando se hacían más grandes también vendían en general al público, aunque no fueran socios de la entidad, con ellos tenían unos beneficios que los distribuían entre sus asociados de dos maneras, o en forma de dividendos o en forma de servicios asistenciales, culturales, educativos, que en ese momento el Estado no existía, no los ofrecía. No los ofrecía. Cuando las cooperativas eran pequeñas, al principio, cuando estaban en un estado muy primigenio, normalmente la mayor parte de los beneficios los daban en forma de dividendos. ¿Qué quiere decir esto de dividendos? Pues quiere decir que en función del consumo que hacía el socio cada 6 meses, en función del consumo que haya hecho, las cooperativas establecen, y el respeto mutuo hace también, un consumo mínimo. Si no estableces ese consumo mínimo,
te multaban o te podían expulsar. Además, estabas obligado, según los estatutos, a consumir los productos de la cooperativa. Es decir, si un producto no lo ofrece la cooperativa, pues no puedes consumirlo, pero cualquier producto que ofrezca la cooperativa te podían multar si no lo consumías en la entidad. Cosa que no se cumplía muy... Bueno, las cooperativas no tenían mucha capacidad tampoco para controlar eso, pero bueno, lo intentaban. Pero después vas a las actas y no se ven muchas multas, ni muchos castigos, ni muchos casos que debatieran sobre este tipo de comportamientos oportunistas. La general, una de dos, o la gente consumía la cooperativa o es que no eran capaces de controlar eso y por tanto no aparecen en las fuentes. Visto esto, como os he dicho, la ventaja estaba en los dividendos, consistía en consumir en la entidad. Cuanto más consumías, después más porcentaje tenías para repartir, para obtener los dividendos. Cuando acababan los 6 meses, el primer ejercicio del año, que era este semestral, en función de lo que hubieras consumido, te daban una parte de los dividendos. Y esos dividendos te servían para consumir al periodo siguiente. Es decir, que solo por consumir en la cooperativa te suponía financiación para cubrir parte del consumo del periodo siguiente. Solo por consumir ahí. Si tú lo consumes en el comercio privado, pues ese 5% que te han repartido de tu consumo total que te han repartido en dividendos, no lo tenías. Y ese era el principal reclamo que ofrecían las cooperativas, los dividendos. Y es lo que aparece en este gráfico. Aquí tenemos en el respeto mutuo, desde el año 17 al año 35, pues en esta línea negra discontinua son el consumo nominal. Es el consumo que se tenía en la época, ¿no? ¿Vale? Vemos que sobre todo eran unas 1.000 pesetas por familia, por socio, por tanto por familia, al año. Que era lo que más o menos las familias de clase trabajadora, por otros estudios, sabemos que consumían en la época. Y en función de los ingresos, 1.000 pesetas. Hay que tener en cuenta que las familias de clase trabajadora, las familias humildes, dedicaban el 80-90% de sus ingresos a los bienes básicos, al alquiler, a la vivienda, al vestido, al hogar y al carbón para calentarse. Y no tenían pocos caprichos porque tenían los ingresos justos para los bienes básicos. Entonces vemos que es lo que consumían. En negro podéis ver lo mismo, pero en real. Quiere decir que le hemos quitado el efecto de la inflación. Y en la línea gris, que está más abajo, vemos la evolución del consumo, del consumo de los dividendos que cobrían por socio, de media, tanto nominal como real. ¿Vale? Pues vemos que esta cooperativa, en torno a un 10-15% de lo que consumía un socio, al periodo siguiente se lo daban en dividendos para consumir en ese periodo siguiente, con lo cual quiere decir que un 10-15% de lo que esa familia consumía en un año se lo financiaba con los dividendos que cobraba simplemente por el hecho de estar en la cooperativa. Vemos la evolución en el tiempo, vemos que cuando ya llega la Primera Guerra Mundial, como suben mucho los precios, sube mucho la inflación, pues el consumo nominal se dispara, se dobla, el real no tanto, porque en realidad eso es más porque han subido los precios que por otra cosa, pero vemos que los dividendos también. En torno a un 15%. Es alto, ¿eh? No es común. En estudios que hemos hecho de 20 o 30 entidades de Barcelona, de otras partes de Barcelona, hemos visto que las cooperativas, los dividendos que daban por socio, de media estaban en torno a un 5 o 6%. Lo podéis ver aquí por periodos, aquí en la derecha, entre en torno a un 5 o 6%. ¿Vale? El 15 es alto. También porque la cooperativa de respeto mutuo era pequeña, estaba recién... no desarrolló grandes servicios, como ahora veremos que hicieron otras, y entonces su principal atractivo estaba en el reparto de dividendos. Vemos que aquí en la columna de la izquierda lo que podemos ver es del total beneficio que tenía la entidad, qué parte iba en forma de dividendos. Las entidades solían repartir en torno a un 55-60% de sus beneficios en dividendos. Y el resto se lo repartían también a los socios, pero lo ofrecían en forma de servicios, como ahora veremos. ¿Vale? Entonces eso hacía que el socio, pues sobre lo que consumía, de una media, obtuviera un 5% más o menos a partir de los dividendos del consumo del periodo siguiente. En la cooperativa de respeto mutuo ascendía al 15%, pues has dicho, porque era una entidad que en el aspecto de servicios no ofreció gran cantidad y entonces sus atractivos lo centraba en el dividendo. ¿Y con esos dividendos qué hacías? Pues lo podías consumir. ¿En dónde? En la cooperativa. ¿Por qué? ¿Por qué se aseguraba la cooperativa que ese dividendo del partido se consumiera en la entidad? ¿Por qué no se iba el asociado a comprarlo fuera, en el mercado local? Pues porque lo pagaban en moneda de la propia cooperativa. Las cooperativas emitían moneda propia y con esta moneda propia pagaban los dividendos y te asegurabas que ese dividendo lo compraras en la cooperativa.
Aquí tenéis un ejemplo del respeto mutuo. Esta fotografía la ha sacado de una página web que las vende por internet. Monedas de la cooperativa de respeto mutuo. 5 céntimos que valía para 1 kilo de pan. En este caso, ¿por qué 1 kilo de pan? Porque la cooperativa, como esta cooperativa no hacía pan, no tenía horno propio, otras sí, pero esta no, emitía esta moneda e pactó con los productores y comercializadores de pan del barrio que los socios que fueran con la moneda de la cooperativa, los comercios la aceptaban y distribuían el pan. Y después la cooperativa pagaba a estos comerciantes. Y así un poco explica el hecho de que ponga pues, 5 céntimos por 1 kilo de pan. Y así funcionaba un poco el funcionamiento o los beneficios que le daban este tipo de entidades al socio. ¿Qué cosas repartían? Bueno, fotografías no existen del respeto mutuo, os he puesto aquí algunas, ya estoy acabo enseguida, para el caso de la Flor de Mayo, que es una cooperativa más conocida en el caso de Barcelona y de las más grandes. Normalmente tenían una sección de comestibles, que es donde se distribuían los bienes alimentarios, y después, en este caso sí que tenían un horno, que lo podéis ver aquí a la izquierda arriba, para hacer su propio pan. En el caso del respeto mutuo no, por eso hizo ese acuerdo con los comerciantes locales. O almacén. ¿Qué tipo de alimentos pues, solían distribuir las cooperativas? Normalmente alimentos básicos de fácil almacenaje. Cereales, legumbres y alguna cosa más que haremos viendo, pero sobre todo cereales, legumbres. En el caso de la carne, embutidos, bacalaos en salazón, vino. Ahora iremos. Productos muy básicos de la alimentación, de la dieta de la época. ¿Vale? Como podéis ver aquí. En el caso de la cooperativa de respeto mutuo hemos encontrado algunas fuentes para los años ya para la guerra civil, que aparecen en el capítulo, pero que no los he puesto aquí porque están un poco... Claro, en los años de la guerra civil estaba el racionamiento y entonces está un poco... No muestra en general la dieta real de la época de las entidades, sino que está muy marcado por el contexto tan convulso en el que se está desarrollando esa información. Con lo cual, os he puesto aquí un ejemplo de otra publicación donde, estudiando varias cooperativas de la zona de Mataró, más al norte de Barcelona, pues podemos encontrar qué tipo de alimentos ofrecían. Pues sobre todo vino tinto, aceite de oliva, que me había olvidado decirlo antes, aceite de oliva, pan, arroz, pasta para sopa, alubias, tocino o embutidos, que es el producto cárnico que solían distribuir, bacalao en salazón, después también azúcar, café. Después se fueron incorporando cada vez más productos, pero en general productos básicos de fácil almacenaje. Y esto pues, nos ha permitido calcular que de media un socio varón podía consumir a principios del siglo XX unas 3.000 calorías. Eran gente que se dedicaba al trabajo manual, lo necesitaba. Unas 3.000 calorías más lo que además ellos pudieran autocultivar, este tipo de cosas, de productos básicos distribuidos por las entidades. Muy similar a cómo funcionaría tanto en el Valle de Llobregat como en el respeto mutuo. También distribuían ropa y calzado. Por ejemplo, la Flor de Mayo tenía su sección de sastrería, de ropa y mercería, o sección de calzado, ropa y calzado, y después también productos del hogar, como ya os he dicho, sobre todo jabón y después todo tipo de productos para la limpieza y el homenaje, ese tipo de cosas. Eso es lo que en cuanto a distribución de productos y reparto de dividendos y forma de funcionamiento en cuanto a su consumo, etcétera, etcétera, del asociado en las entidades. Pero yo cuando he dicho que repartían los beneficios entre sus asociados, he dicho una parte era en forma de dividendos y después otra parte era en forma de servicios. ¿Qué tipo? Pues eran servicios asistenciales, pensiones por vejez, por maternidad, por accidente laboral, por defunción a las viudas, etcétera, etcétera. Había una serie de socios, aquí tenemos a la derecha una fotografía de los socios pensionados por vejez en la Flor de Mayo. Y aparecen los socios que recibían una pensión. Y entonces eran servicios asistenciales en el que funcionaban como mutualidades, que también estaban muy implantados en la zona de Barcelona, cubriendo pues, un estado que no cubría nada de este tipo de servicios asistenciales. Las pensiones por vejez eran los únicos ingresos que este tipo de gente tenía. Y a la izquierda podemos ver una sección de un café, es decir, ofrecían servicios culturales y recreativos, o servicios educativos, como una biblioteca, la Biblioteca de la Flor de Mayo, que se daban tanto a los asociados como a la familia, a los hijos. Era muy común. Después también había todo tipo de actividades lúdicas y culturales, ¿no? Por lo típico de excursiones por montañas, secciones de teatro, secciones de orfeón, de bandas, de música, etcétera, etcétera, etcétera. Había diferentes tipos de actividades culturales para la sociedad.
todo esto lo financiaban con la parte de los beneficios que no habían dedicado a dividendos. Ese 40% de media que no han dedicado a dividendos lo utilizaban para financiar todos estos servicios que ofrecían al asociado complementarios. Y un poco así era cómo funcionaban este tipo de entidades para un segmento social, que era esta clase pues, trabajadora, que fueron realmente muy importantes para el sostenimiento de los niveles de vida, sobre todo en situaciones de dificultad. Y eso es un poco, y con eso quiero acabar, lo que estamos intentando estudiar ahora. Hay otro tipo de fuentes, como por ejemplo, os muestro aquí una fuente que aparece en el boletín del Instituto de Reformas Sociales, entre el año 10 y el año 20, que ofrecen para 40 productos alimentarios y de básicos como jabón o como carbón y petróleo para la calefacción, pues podemos ver los precios por provincias, tanto en la ciudad como en la provincia, el resto de la provincia, entre las cooperativas, de mercado, porque esto lo reportaba, lo informaba al Instituto, al IRS, los ayuntamientos, pero también de las cooperativas para algunas provincias, para más de 20 provincias, ofrecían también la fuente, ofrecía información de los precios que reportaban los presidentes de las cooperativas. Con lo cual, esto nos permite comparar la evolución de los precios del mercado con la evolución de los precios de las cooperativas. ¿Por qué? Porque, como os he dicho, eran cooperativas de carácter rothschildiano. No, los precios de mercado eran similares a los que ofrecían estas entidades, porque no eran economatos, ofrecían precios similares para obtener beneficios, sobre todo aplicaban márgenes de beneficio más destacados o más intensos, más elevados en aquellos productos que no eran básicos, que no eran tan importantes para la alimentación de los asociados, y aplicaban márgenes menores en los productos más básicos, ¿no? Pero igualmente tenían que tener unos beneficios para repartir dividendos y para ofrecer los servicios asistenciales y culturales y educativos que hemos dicho. Entonces, lo que hemos visto, y esto es lo que estamos trabajando ahora, a nivel ya para toda España, entre lo que estaba incluida la provincia de Barcelona, por supuesto, es que pues hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, que es la primera zona que veis aquí, en rojo, negro son la evolución de los precios de mercado, en rojo la de las cooperativas, pues eran precios muy similares, efectivamente eran cooperativas de carácter rothschildiano, como hemos dicho. Pero en el contexto de la Primera Guerra Mundial, con el crecimiento de la inflación y lo que eso supuso en el deterioro de los niveles de vida y de la capacidad de poder adquisitivo de esta población de clase trabajadora que ya tenía dificultades previamente para satisfacer sus necesidades básicas, pues lo que hemos visto es que la evolución de los precios de mercado crecieron de manera más intensa que lo hicieron de las cooperativas, lo de las cooperativas, mostrando cómo estas instituciones, y esto es una hipótesis, lo tenemos que desarrollar, cómo estas instituciones no son los que mantenían los niveles de vida gracias a los dividendos y ofrecían servicios de carácter asistencial y cultural. Es que en momentos de dificultades, como pudieron ser la crisis de inflación durante la Primera Guerra Mundial, pues hicieron de amortiguaron ese efecto en los niveles de vida de sus socios, ralentizando el crecimiento de los precios de los bienes básicos frente a lo que pasaba en el mercado, que crecieron a una intensidad mucho mayor. Y esto es un poco con los que estamos trabajando ahora y en lo que seguimos buscando pues, fuentes y seguir trabajando con este tipo de entidades que creo que, por desgracia, hoy son del todo conocidas. Para acabar, pues simplemente es verdad deciros que el respeto mutuo, como le pasó a todo el movimiento cooperativo catalán, cuando acaba la Guerra Civil, queda encuadrados en la estructura del franquismo y perdieron prácticamente toda su esencia. Acabaron muy debilitadas y perdieron toda su esencia por la propia represión del Estado frente a este tipo de entidades. Al igual que a las agrarias se las incentivó, pues a las de consumo de carácter más obrerista prácticamente se desmanteló el movimiento. Y además también hay que tener en cuenta que cuando llegan los años 60, estas entidades que todavía seguían repartiendo los alimentos a granel, eran muy básicas, operando a nivel muy local, pues en lo que una nueva pauta de consumo y de distribución alimentaria, los supermercados, todo este tipo de nuevas herramientas de distribución alimentaria, prácticamente perdieron su posición. Es verdad que en la transición, con la llegada de la democracia, tuvieron una cierta revitalización, pero fue un poco un espejismo. Quitando ejemplos concretos, como son Consum aquí en la zona valenciana, o es Eroski en la zona del norte del País Vasco, en el País Vasco, en general perdieron la posición que tuvieron inicialmente y perdieron un poco su sentido. Pero hoy día, con las cooperativas
vinculadas a la agricultura ecológica, este tipo de cosas, están teniendo una cierta revitalización, pero siguen siendo microentidades, cooperan a nivel muy local y la que es difícil subsistir. Pero bueno, por lo menos sí que han tenido una cierta continuidad, aunque obviamente ya no han tenido el peso que tuvieron en su momento. Por último, para acabar, yo, anticipando alguna pregunta que me podáis hacer, ya me hago yo una. Digo, oye, si las cooperativas de consumo suponían tantas ventajas, ¿por qué no cooperó mucha más gente? ¿Por qué mucha más gente no entró en estas entidades o formaron cooperativas por ellos mismos? Pues ahí estamos un poco también para saber eso. Desconocimiento, pues también, si hablamos de un proceso de difusión, de transferencia del conocimiento, de la existencia de lo que es una cooperativa, ya os he dicho, las personas primero tienen que saber qué es para formar una entidad de este tipo. Entre la parte de desconocimiento y la parte de desconfianza en un tipo de entidades que te puede ofrecer unas ventajas, pero que es verdad que también tienes que adquirir unos compromisos. Por ejemplo, la cooperativa de respeto mutuo había que ofrecer servicios semanales de trabajo. Porque las cooperativas grandes normalmente contrataban empleados externos, pero las pequeñas no, eran los socios los que las gestionaban. Entonces, había que adquirir una serie de compromisos que además se decidían de manera colectiva, en el que, esto sobre todo lo vemos en las agrarias, en las de producción, pero también en las de consumo, pues que a lo mejor el asociado pues no estaba dispuesto, el posible asociado no estaba dispuesto a asumir, y ese miedo al compromiso también incidió mucho. Desde el conocimiento, la desconfianza y ese miedo al compromiso, creemos que está esa respuesta de por qué no cooperó mucha más gente, sigue ofreciendo lo que ofrece. Bueno, y con ello un poco, que creo que me he pasado de tiempo, perdonad, con ello acabaría mi presentación sobre las cooperativas de consumo en el Baix Llobregat. Muchas gracias. Bueno, doncs endavant. Alguna pregunta teniu? Sí, jo tenia una pregunta. Sí, una cosa purament de detall que potser no és significativa és que apareix en la cooperativa de l'Hospitalet aquelles dues mans que s'enllacen amb Queixant. Això jo ho he vist a l'Ateneu de la Colònia Güell, ho he vist a l'Ànarc, al costat de la colònia del utòpic Robert Owen, en una cooperativa, i l'he vist en un centre de la maçoneria a Barcelona. I pregunto si podria tenir alguna relació aquest símbol amb la maçoneria o és una cosa extensa. Això és una pregunta. ¿Contesto ahora o primero hacéis las preguntas? La pregunta que feia és, bueno, no és una pregunta, és que la teva conferència m'ha obert perspectives d'interpretació de la meva petita història local que ja havia enviat amb el José Luis i que, bueno, agafant el que tu estaves dient, hi ha més recursos per poder treure-li punta a la narració que he fet jo, que ens pot tenir aquest factor de localisme inevitable, no? Fran, jo contestaria, El Centre Fraternal de Palafrugell també té aquestes mans enllaçades. Estas mans enllazadas son un símbolo. Sí, tiene que ser. A ver, la verdad que no sabría decir, y para decir algo que no lo sé a ciencia cierta, mejor no decirlo. Yo también lo he visto en diversas entidades. Tendría que ser un símbolo bastante común, representativo de la acción colectiva, del trabajo, ¿no? Son dos manos unidas. Ahora, las vinculaciones que pudiera tener con la masonería, ahí, en ese tema nunca he entrado, pero desde luego podría ser interesante. Podría ser interesante, pero no sabría decir un poco qué tipo de relación podrían tener. Sí que es verdad que sí que lo ha tenido, y eso sí que está bien estudiado por los historiadores contemporaneistas, la relación con los sindicatos y partidos representativos del movimiento obrero. Esto seguro. De hecho, muchos sindicatos formaban su cooperativa de consumo y muchas surgían en ese contexto. Pero con el tema de la masonería, Josep, te lo agradezco porque habrá que ver también esos posibles enlaces. No sé si me permites, Fran, esas dos manitas enlazadas en el mundo romano era el símbolo de la hospitalidad. Entonces, cuando las he visto me he preguntado, pensaba, no sé si es la hospitalidad en relación al hospitalet o si es que el símbolo de la hospitalidad, que después da lugar, de hecho, es una institución romana, la Hospitalitatis, me parece que se llama, que da lugar después a los hospitales en última
en última instancia, pero en los pactos de hospitalidad que se manifiestan con esas dos manitas, el respeto era una cosa muy importante. No sé, voy lanzando ideas sueltas porque no sé hasta qué punto tienen alguna conexión entre ellas. Pues podría ser porque yo la verdad que no me había fijado especialmente en el símbolo de la pero este es el sello que utilizaba la cooperativa, en los propios estatutos en la fuente aparece este sello, y relacionado más con hospitalidad, a ver, a mí me suena más como a cooperación, pero bueno, podría ser también, es una hipótesis que también podría ser interesante y plausible de investigar. Te lo agradezco. En tot cas, respecte de l'esborrany que t'he enviat jo, podria revisar-ho a la llum del contingut de la conferència d'avui. Bueno, estem a temps encara. Encara hi som a temps. Doncs m'ho miro i si li puc treure una mica més de punta, t'ho envio de nou. D'acord. Jordi, volies fer alguna pregunta? Sí. Allà has posat 3 motius, que ara de memòria no me n'en recordaré. El del coneixement... Sí, que també te la fixes. M'han dit que era molt bé i que era una bona pensada. I escolta un nen aquí, perquè algun té el micro connectat. Ja està. Hi ha una pregunta. Al començament, diguéssim, és per veure fins a quin punt, quina és la palanca, en últim extrem, quina és la palanca de fons que fa que la gent opti, o una sèrie de gent, diguéssim, no és tan massiu com tu has indicat, una sèrie de gent opti a partir d'un cert moment per una fórmula de consum cooperatiu. No sé fins a quin punt jo havia pensat potser que la palanca podria ser el tema de la industrialització, el pas d'unes societats més agràries a unes societats més industrialitzades, però després he vist amb l'expansió que hi havia, que aquell mapa que has fet de Catalunya, aquells 3 períodes, clar, l'expansió industrial, almenys la imatge que jo tinc, a Catalunya no té aquella velocitat i aquell desplegament territorial, no? No serien mapes coincidents. Llavors, una miqueta, fins a quin punt la industrialització pot ser un factor de canvi de comportaments en el consum, en la forma de comprar, i 2, fins a on la palanca, quina podria ser les possibles palanques? Muchas gracias por la pregunta. A ver, la industrialización es, en el caso de las cooperativas de consumo, es clave. ¿Se oye bien? Sí, sí. Vale, la industrialización en el caso de las cooperativas de consumo es clave. Hablamos de población que en un contexto de industrialización, como bien dices, emigran, rompen sus lazos comunitarios que desarrollaron previamente en sus lugares de origen, emigran a donde están las industrias, y entonces lo normal que frente a las deficiencias en sus formas de vida en esas nuevas industrias, se organicen, se constituyan o utilicen la acción colectiva para intentar mejorar esas condiciones. Es lo que llamaban en la época la cuestión social, ¿no? Esto sí que está plenamente reconocido, la cuestión social, los problemas que generó el proceso de industrialización y cómo surgen este tipo de entidades al calor de las antiguas formas de acción colectiva que venían de las zonas de origen, surgen Eso está claro. Lo único que pasa es que nosotros queremos ver que la palanca, porque claro, que a eso acompaña la industrialización, no termina de explicar por qué hay zonas que se desarrollan y otras que no. Porque dentro de las zonas industriales hay zonas que tienen fuerte movimiento de este tipo, otras no, y después hay zonas que no fueron tan industriales que tienen fuerte movimiento del cooperativismo o de otro tipo de entidades como son el cooperativismo agrario. Entonces, sin duda, tu opción de que la industrialización es clave, estoy totalmente de acuerdo. Pero la literatura en los últimos años
ha querido, sabiendo que eso era así, que eso era el contexto donde aparecieron, pues ha querido determinar cuál era la palanca, como tú has utilizado un buen concepto, cuál era la palanca que mueve a la gente a cooperar y por qué otra gente no. Y entonces ahí es donde han entrado estos 3 factores que yo he puesto, que es factores que tanto la literatura de otros autores como nosotros en los últimos años hemos ido comprobando estadísticamente, ¿vale? Hacemos estas cosas que a veces hacen los científicos sociales, de meter un montón de datos y a ver qué nos dice la estadística. Y lo que nos dice, y ya venía de antes de otros autores y nosotros hemos confirmado y añadido alguna cosa más, es que primero, para que hubiera un desarrollo del cooperativismo, tiene que haber unas buenas condiciones locales. En el sentido de alfabetización, tiene que haber una elevada tasa de alfabetización, porque no es posible participar en la gestión de estas entidades sin ello, sin saber leer y escribir. Y después, lo que hemos dicho, el capital social, la tradición asociativa. La tradición que hubiera previa en el municipio, por ejemplo, ¿y cómo medimos eso? Pues que operaban o que funcionaran previamente bienes comunales o que llegaran hasta el siglo XIX. O, por ejemplo, que hubiera instituciones que gestionaran colectivamente una infraestructura hidráulica, por ejemplo, una acequia, ¿vale? Una acequia. Entonces, con eso medimos si había tradición asociativa previa o no. O, por ejemplo, que hubiera gremios. Cogimos a finales del 18 una fuente que nos permitía ver a nivel de toda Cataluña los gremios por municipios y ver en los municipios que había gremios y en los que no. Y entonces, viendo todo esto, pues nos indica también que tiene que haber una preparación previa para hacer que esa gente sea propensa a cooperar. Y esos 2 factores son la base local, la base interna que necesita ese municipio para desarrollar su propia entidad. Ahora, ¿qué es la tercera factor que entra en juego? Porque esos 2 factores que os he dicho ya lo habían dicho otros autores con otras pruebas, otros estudios y ya estaba conocido. ¿Qué es lo que nosotros aportábamos? Y es, no van a formar una entidad cooperativa sin saber lo que es una cooperativa. Y entonces ahí es donde entraba la variable de difusión geográfica. Lo que hemos podido ver es que se extiende radial, es por efecto contagio. Porque claro, si solo fuera una cuestión de condiciones internas, podría haber nacido en Barcelona y en la área metropolitana o en el interior de Lleida. ¿Y por qué no fue en el interior de Lleida? Pues no fue porque surge de donde llega primero la idea, desde Inglaterra, y se difunde de manera radial a través de las vías de comunicación. Es transferencia de conocimiento. Para formar una cooperativa, primero hay que saber. Y ahí están ahora esas 3 principales, educación, capital social y geografía, los factores más aceptados por la literatura para entender esa palanca. En el futuro puede ser que cambie y que surjan otras hipótesis y se comprueben y ya veremos. De momento, ahora mismo lo que más se acepta es estas. Incluso para explicar las agrarias, porque las agrarias se contagian de los municipios, donde los municipios que aparecen agrarias tienen siempre cerca un municipio que hay una cooperativa de consumo previa. Entonces se contagian, por efecto espacial, se van contagiando y así se difunde. Pero bueno, los estudios en el futuro nos darán un poco más de luz. Pero dentro de todo esto, indudablemente, el proceso de industrialización fue clave, claro. Estas entidades no se explican de otra manera. Hombre, la primera apareció en Rochdale, ¿no? En Manchester, en el centro de la Revolución Industrial Británica. Gracias, Jordi. ¿Alguna pregunta más? Yo, José Luis, si me permites hacer una pregunta. Yo quería saber, porque Francisco ha comentado un poco, ¿no? ¿Por qué cayeron las cooperativas de consumo y los factores que, digamos, limitaban a una adhesión más masiva y que después en el franquismo hubo ciertas experiencias puntuales de cooperativismo de consumo? Yo quería preguntarte un poco si tú ves en un momento como el de ahora, donde pues, la inflación, por ejemplo, está subiendo y hay un escenario de ciertas necesidades básicas, si crees que el cooperativismo de consumo pensado como ese originario cooperativismo de consumo puede ser una solución. No sé si preguntar a un estudiador por temas de futuro es muy correcto, pero yo te lanzo la pregunta. Te lo agradezco, Miguel. Yo soy historiador, entonces a veces me da un poco de miedo analizar el presente y menos aún el futuro. Pero este tema, hablando más casi como opinión personal y lo que como ciudadano más, no termino de ser muy optimista. Explico por qué. El cooperativismo de consumo surge en un momento muy determinado que cumple una función.
El problema, en otros sitios de Europa, las cooperativas de consumo se supieron reconvertir muy bien, como por ejemplo en Italia o por ejemplo en el norte de Europa, y se acabaron fueron ellas las que trajeron a Europa las nuevas formas de distribución alimentaria que venían de Estados Unidos. Ellas fueron las innovadoras, pero porque se adaptaron. En España no fue así. En España estábamos en otras cosas, en una dictadura, y no fue así. Claro, hoy día una cooperativa del carácter que es la que hemos estado hablando ahora, ¿cumpliría su función en el contexto actual? Pues es difícil. Lo primero, tienen que competir. Estás en una economía de mercado y en las economías de mercado se compite. Y si no compites, mueres. Porque si la gente ve que no tiene ventaja de entrar en la entidad, pues se va al Mercadona, o se va al Consum, o se va al Corte Inglés, o se va a donde quiera. Que ofrecen... además es que, mira, te voy a poner un ejemplo. Consum es la cooperativa con mayores números de socios de toda España. Tiene 3 millones de socios. Dices, ¿dónde está? Hostia, qué milagro. Hay mucha propensión a cooperar en la Comunidad Valenciana como punto inicial, que después se expandió más tarde ya a Cataluña y a toda la zona de Levante y otras zonas, ¿no? Pues no, la mayor parte de la gente que forma parte de Consum no sabe que es socio de la cooperativa. Te hacen la tarjeta de descuento que hacen en todos los supermercados y tú crees que tienes una tarjeta de descuento y en verdad eres lo que ellos llaman socio cliente. Y después te meten en los datos de socios de la entidad. Entonces, no formas parte de una cooperativa sin saber que lo eres, eso no forma parte de la esencia de este sistema. Entonces, vamos a poner, primero, lo que he dicho, tendrían que competir. Entonces, para estas pequeñas tiendas de barrio tendrían que buscar un nichito muy particular donde es difícil crecer, pero bueno, podrían subsistir. Pues lo que hacen, la agricultura ecológica, que es más caro, pero que gente muy concienciada, pues tienen ese huequito. Pero para competir con las grandes cadenas de distribución en esa posición de desventaja, con pequeñas entidades de barrio con 50 socios, yo lo veo difícil, está pesimista la cosa. Tienen que buscar su espacio. No pueden competir con Mercadona, con una pequeña tienda de barrio, porque es muy difícil, es prácticamente imposible. Ellos tienen unas economías de escala que tú nunca vas a poder conseguir. Es que, claro, las que nosotros hemos hablado a nivel histórico eran pequeñas entidades, es verdad, que operaban a nivel de barrio, pero es que los pequeños comerciantes también eran pequeños tenderos. Y muchas veces, y de hecho tenemos la sospecha que muchas veces eran desert foods, que se llaman, o food deserts, esto de los desiertos alimentarios, que no había mucho comercio privado y en esos barrios es donde surgen muchas cooperativas. Y esto lo queremos estudiar en el futuro. Pero hoy día, tal como funcionaban originariamente, tienen el sentido de para algo un nichito de mercado muy reducido, pero es muy difícil. Yo creo que tendría que ser una cosa diferente, tipo, pues eso, como el Consum, que puede más o menos compite, pero porque eso, pues la gente no sabe que es una cooperativa. Entonces tampoco es, no sé si te respondo, pero en ese caso no soy del todo optimista. En otro tipo de cooperativas sí, En otro tipo de cooperativas sí que puede funcionar la cosa, funciona bien y podría funcionar mucho mejor. Las de producción, y sobre todo las agrarias, ahí hay mucho margen a mejorar. Las de consumo habría que buscar una fórmula donde ellos encuentren su posición y ahora mismo no la termino yo de ver en función de lo que veo. Pero bueno, gracias por la pregunta, que es muy interesante. Muchas gracias. Aquí en Cataluña existe una cooperativa que tampoco ya no tenemos, ni sus usuarios tenemos conciencia de que sea cooperativa, que es Abacus, que es de distribución de papelería y yo soy socio. Juguetería, ¿no? Sí, bueno, la mayoría seguramente. Yo soy socio porque aquí en Valencia también ya ha llegado Abacus. Abacus, vale. Pero esto lo sé yo, que estudio esto, lo sabe mi mujer porque yo se lo cuento, pero los asociados, muchos no lo saben, la mayoría no lo saben. No. Cosa que no sé si me parece, ahí a lo mejor tendría que ser Abacus o Consum la que hiciera un trabajo de divulgación un poco más activo. Sí. Pero no, por alguna extraña razón no, parece que prefieren quedarse como una parte más, como una empresa más y competir sin intentar reforzar esa vía que a lo mejor podría calar, pero tienen que conocerse primero. ¿Alguna pregunta más? Yo sí, pues entonces yo hago las preguntas ahora a Fran, y vuelvo un poco a la historia, o voy otra vez para atrás. Fran, has dicho que el capital humano, bueno, también
en alguna pregunta ha salido, ¿no? Habían como 3 elementos, 3 factores que probablemente pues, influían en la aparición, ¿no?, de estas cooperativas de consumo, ¿no? El capital humano, el capital social, creo. Pero claro, a mí me ha sorprendido que en estos 3 factores no salga, digamos, el porcentaje de la actividad agraria que hay en un territorio. Es muy probable, no sé, pensando así grosso modo, es que en aquellos territorios que son todavía basadas en las economías campesinas, pues es de esperar que gran parte pudieran ser autosuficientes y no necesitaran cooperativas de consumo, que podían, pues que teniendo pues una tarea de huerta o una serie de producciones ellos mismos, ¿no?, masoveros o aparceros en Cataluña, ¿no?, que sabes que la propiedad agraria está muy distribuida, ¿no?, en Cataluña, en diferencia de otros lugares, pues podrías tener una influencia también, podría ser un factor, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, la segunda cosa que quería comentarte, que más bien es una reflexión, es cuando dices que claro, la aparición de las cooperativas agrarias, o sea, en el campo, digamos, ¿no?, están más conectadas con fuerzas tradicionalistas o con sectores más, digamos, de las élites sociales o de los grandes propietarios, ¿no? Eso, bueno, es interesante eso que has dicho. Bueno, ya lo han trabajado bastante bien, ¿no? Por ejemplo, Planas, ¿no?, cuando ha estudiado pues el IACSI, ¿no?, o sea, el Instituto de San Isidro, ¿no?, y otros elementos similares. Yo lo que estoy haciendo ahora, estoy mapificando a través de un índice el nivel de altruismo y de cooperación que había en las comunidades, en los municipios catalanes. Y, por ejemplo, he podido ver que en aquellos lugares donde había más, digamos, menos cooperación o menos altruismo desde las élites, acostumbraban a surgir estas cooperativas agrícolas. Y también, curiosamente, hoy es donde más viña hay. ¿Vale? Entonces, quizá, bueno, también un poco lo que hablaba Jordi de la palanca, ¿no?, de las palancas, de los factores también. Yo lo que estoy viendo es que más que el capital humano que pudiera influir a nivel municipal, ahora ya no distingo entre zonas más urbanizadas y zonas menos urbanizadas, lo que estoy viendo que hay como algo más de fondo ahí. Es decir, hay como desigualdades a nivel municipal en cuanto al nivel de altruismo y cooperación que había entre unos municipios y otros, entre unas comunidades y otras. Y creo que es independiente del nivel de capital humano que había. Bueno, eso ya, si acaso te lo puedo comentar en otro momento. Luego, un tercer elemento es la pregunta que hace sobre por qué no cooperó más gente. La pregunta que haces al final. Entonces me he acordado un poco del gráfico que has puesto, ¿vale? Que justo con la dictadura de Primo de Rivera hay un crecimiento de los socios, puede ser, no me acuerdo, era un gráfico. Sí, en los años 20, sí. Claro, yo justamente en la dictadura de Primo de Rivera es una época en la cual se persigue muchísimo a la CNT y en cambio se da manga ancha a la UGT. Y es decir, hay cierto desarrollo del socialismo, de los sindicatos socialistas en contra de los más radicales. Es como si la gente hubiera perdido miedo a entrar en cooperativas y que antes tuvieran más miedo por razones políticas, porque había muchos pistoleros en la ciudad de Barcelona, la policía, ¿no? Pues había una auténtica persecución social. Entonces, claro, todo aquello que sonaba a sindicalismo, asociacionismo, de alguna manera era peligroso. Mucha gente a lo mejor, quiero decir que probablemente el factor político, el miedo a la violencia, también pudo ser un factor. Nada más, esos 3 comentarios. Vale, muchas gracias, José Luis. Respecto a la primera, sobre el porcentaje de actividad agraria, claro, en el modelo eso está, incluso están las tasas de urbanización, hay diversas variables que podrían medir esto. Por supuesto, en los municipios con mayor porcentaje de actividad agraria hay menos incidencia del cooperativismo de consumo. Esto es lógico, muy lógico y tienes toda la razón.
ese análisis que hicimos de los 3 factores que hemos dicho, no solo estaba compuesto por cooperativas de consumo, estaba compuesto por todo tipo de cooperativas. Entonces, lo que sí que vemos es que las cooperativas de consumo se desarrollan, obviamente, en zonas más urbanizadas e industrializadas, ¿vale? Y más temprano, y después, poco a poco, se va difundiendo, apareciendo las primeras agrarias en las zonas contiguas y hacia el interior. Por eso es la idea de difusión del conocimiento, de transferencia de conocimiento en esas zonas más del interior. Pero sí, por supuesto, para las de consumo, igual que ha dicho Jordi, es un factor clave la urbanización y la industrialización, y por tanto el porcentaje de actividad agraria explica que no las hubiera. Efectivamente, en el interior de Lleida, pues como tú bien has dicho, pues obviamente no hacía falta una cooperativa de consumo. Lo que habrá que ver es por qué tampoco hubo cooperativas agrarias en el interior, o pocas cooperativas agrarias en el interior de Lleida. Mientras en Tarragona, con porcentajes de actividad agraria pues similares, se desarrollaron mucho más. Asociadas a viña, Tarragona es una zona muy importante asociada al sector vitivinícola, pero no únicamente. Es decir, también a otro tipo de sectores o de cultivos, con lo cual es ahí un poco que, por supuesto, te doy la razón y que queríamos ver a nivel general en este ejercicio que hemos comentado. Sobre que las agrarias eran más conservadoras es a nivel genérico. Por supuesto, Planas y otros muchos autores de allí lo han estudiado mucho mejor. También sabemos que no todas, porque están en el movimiento Rabasaire, ¿no? Las cooperativas del movimiento Rabasaire, que son más vinculadas a otro tipo de sectores. Planas estudió muy bien cómo en muchos municipios había la cooperativa que llamaban de los ricos y la de los pobres, ¿no? La de la agraria de los ricos, que eran los grandes propietarios, la de los pobres que no, y entonces entre ellas había conflicto. Por supuesto, ahora, en general, como tendencia general, es verdad que incluso no en Cataluña, sino en general en España, las agrarias suelen ser más del mundo conservador. De hecho, en el caso catalán, no se integran en la Cámara Regional de Cooperativas de Cataluña y Baleares, que es donde estaban todas las de consumo, sino que fundan su federación propia y están muy vinculadas, como tú muy bien has dicho, al IACSI. Sobre si estás midiendo, has utilizado la palabra altruismo, ese porcentaje de altruismo, y relacionándolo con las existencias de este tipo de cooperativas, yo estoy deseando ver los resultados y te animo a ello porque es una hipótesis muy interesante. Bueno, básicamente esto viene a raíz con Enrique y yo estamos mirando San Sadurní, ¿no? Y, por ejemplo, yo he visto que en el Maresme hay algunos municipios que sorprendentemente son muy igualitarios. O sea, las élites no se aprovechaban. O sea, sí que había una cierta medida de aprovechamiento y de caciquismo, pero en general, y son curiosamente estas regiones, estos municipios donde eran más igualitarios, donde a nivel de comunidades había una tradición de cooperación, de colectividad, de altruismo, de generosidad social, justamente son estas, es donde se desarrolla menos el cooperativismo. Y es donde no hay viñas, mucho después. Bueno, simplemente lo que estoy viendo es eso. Sí, bueno, te dejo, porque te he interrumpido. No, tranquilo, no, por supuesto. Nada, lo dicho, la hipótesis es muy interesante y yo estaré deseando ver cuando publiquéis algún documento de trabajo, pues primero que me lo tienes que enviar y estaré interesado es a mí para ver esa relación, también de una zona más específica, como es esta que me estás diciendo, La Noya, y ver la relación en el que es posible que las cooperativas con menor desigualdad en la distribución de la renta tengan menor propensión a cooperar. Esto es posible, sobre todo porque las agrarias, como tú bien dices, muchas veces son interclasistas y formadas por los grandes propietarios. Por lo mismo, son en las zonas donde hay mayor desigualdad las que mayor incita a este tipo de entidades de carácter agrario. Yo esa hipótesis, eso te lo compro total, con lo cual estaré deseando ver ese futuro trabajo. Y sobre lo último que me has dicho, sobre el factor político en los años 20, es verdad, tú dices, seguro que hay algo más de la educación. Bueno, yo he hablado de educación, ¿no? De capital social, de propensión a cooperar y de difusión del conocimiento, de geografía, de difusión geográfica. Algo más de educación, sin duda, pero sí que es verdad que a nivel municipal es estadísticamente significativo relación entre municipios con mayor tasa de alfabetización y desarrollo del cooperativismo, de todo tipo, no de consumo, de todo tipo. Ahora, los factores que hay ahí dentro, yo ya he lanzado la idea, y yo no, esto lo lanzó ya desde hace años otros autores, hemos lanzado la idea de manera general, cuando haya variables o haya indicadores que nos permitan ver mejor eso,
pues esto muchísimo mejor. Y si lo contradicen también, lo importante es afinar más. Pero sí que es verdad que en un principio vamos a decir, venga, pues no sabemos muy bien cómo, en qué mecanismo, pero algo hay. Y está ahí, ya veremos a ver qué factor tiene. Hombre, también tiene su lógica. Realmente yo veo los registros de socios de las cooperativas de consumo y todos prácticamente están alfabetizados, ¿eh? Todos los jornaleros, son jornaleros, pero da igual, casi todos. De hecho, la cooperativa de respeto mutuo obligaba a que el socio supiera leer y escribir. Si no sabía leer y escribir, no lo admitían. Con lo cual muestra, hombre, ¿cómo va a participar un socio en el consejo, en la junta rectora, si no sabe leer y escribir? Lo va a tener difícil. Si te vas metiendo mucha gente de ese tipo, es gente que después no va a participar en los órganos de gestión, con lo cual a la propia cooperativa no le interesa. Con lo cual ahí alguna relación, algún mecanismo sí que tiene que haber, aunque ya lo iremos afinando en el futuro, con los años venideros en el futuro y seguro con nuevas investigaciones. Sobre el factor político y perder el miedo a los años 20 es posible. El gráfico que has visto es de una entidad muy concreta, que es esta. En general, después de la Primera Guerra Mundial, a partir del año 18, los años 20, no es España, es en toda Europa, que de hecho se le llama la primavera cooperativa en Europa, en el que los procesos inflacionarios, las crisis inflacionarias, incitan, animan a crear nuevas entidades y a entrar ahí. Eso a nivel general en toda Europa, y eso sí que está más que reconocido. Ahora, que haya un factor más allá, que opera a nivel local, como es el factor político, en ese contexto muy determinado, yo te lo agradezco y es muy posible y por supuesto lo tendremos en cuenta en el futuro. Sí, sí. Así que gracias, José Luis. Dolors? Mira, jo també pensava que, situant Masparreguera, que hi ha la colònia tèxtil de Can Sedó, com que les colònies tèxtils tenien l'economat i per tant, els interessava a tots anar a comprar i necessitaven anar a comprar a l'economat, doncs potser també hi podria haver una relació entre els llocs on hi havia economats, ja potser no era tan fàcil que sorgissin cooperatives de consum. Tot i que després, quan van fer l'escola, l'única modalitat permesa en aquell moment era que fos cooperativa de consum i, per tant, l'escola ho va ser i ho és. Ara ja és Societat Cooperativa Catalana Limitada, no sé si està dintre de cooperativa de consum o no hi ha, però en el principi sí. Vull dir que jo crec que en tot l'eix del Llobregat també es podria quadrar els llocs on hi havia, perquè clar, la majoria de la població treballava a la fàbrica i compraven a l'economat. Gracias, Dolors. Sí, sí, efectivamente, claro, los economatos pertenecientes a las empresas, a las fábricas, es un factor a tener en cuenta porque no hablamos del mismo tipo de entidad y además ya podría cubrir, el economato solo cubre necesidades de alimentación y productos básicos, no va más allá de los servicios asistenciales, pero es posible que ya cubriera las necesidades que tuvieran las personas, los trabajadores que operaran o que participaran en ese tipo de entidades. Sin duda la existencia de economatos es importante que están ahí, que habría que ver. Claro, aquí estamos en el problema de la fuente. ¿Hay algún registro de los economatos que funcionaban desde el siglo XIX hasta la Guerra Civil para poder permitir ver si realmente tuvieron? Porque claro, conocer algún registro municipal. Necesitamos registro municipal porque esto siempre a nivel municipio es donde realmente ves la realidad, porque a nivel provincia, incluso a nivel comarcal, pero sobre todo a nivel provincia, eso es agregar una cantidad de datos que no te da mucha información. Entonces yo, sin duda, hubiera tenido una fuente para ello, sin duda hubiera utilizado, porque son posiblemente instituciones que complementaban y por tanto el que ya estaba en un economato pues no tenía necesidad o no era propenso a estar en una cooperativa. A pesar de que las ventajas son bastante diferentes. En el economato es que te sale más barato el producto. De hecho, yo recuerdo, mi padre estaba en un economato, trabajaba en Hidroeléctrica Española en los años 80 y estaba en un economato. Yo recuerdo ir semanalmente a comprar el economato y la ventaja estaba en que te salía más barato el producto. Estas entidades, la ventaja no está ahí, está en que te sale igual que en el mercado, pero te financian un 5%, casi un 10% de las compras que vas a hacer y además te ofrecen toda una serie de servicios que el otro tipo de entidades no.
¿Es eso equiparable? Pues seguramente sí, seguramente el que ya estaba en un economato de la empresa no tenía ninguna necesidad de entrar en la cooperativa. Y eso es una hipótesis que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso sí, le veo más problema a las fuentes, porque claro, ya para encontrar el descenso de cooperativas, que existía, pero muy poco utilizado, en verdad no lo había utilizado nadie, para hacer un análisis estadístico. Yo me lo encontré online un día y me sirvió, y nos ha servido para ello. Pero habría que, para poder introducir la variable de la existencia de economatos, tendríamos que tener el número de economatos y ya sería maravilloso si tuviéramos el número de personas que formaban parte de ese economato. Pero sin ese tipo de información lo podemos dejar como una idea, pero no podemos comprobarlo. Pero muchas gracias por el apunte, sí, estoy de acuerdo. Bueno, muchas gracias, Fran. Veo que te sales hoy, estás inspirado. I, Gràcies. No, ja podríem estar aquí molt de rato parlant. Bueno, no sé si voleu tancar la sessió, la meva i a l'Ester. Us deixo la paraula. Eva, què et sembla? Sí, però en tot cas em sembla que no cal que ens allarguem excessivament des del punt de vista protocolari, però sí que vull donar les gràcies a l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, als amics organitzadors del Maig Cooperatiu al Prat del Llobregat i, evidentment, al Fran Medina per la seva brillant ponència i amb el José Luis Martínez seguir insistint en que crec que al final tindrem un estudi sobre el cooperativisme a la comarca molt important. Jo crec que serà un treball molt important, inèdit fins al moment, perquè escoltant el Fran sobre el tema de les fonts i de les bases documentals, doncs penso que hi ha un llarg camí a recórrer. Ara a mi em venien de memòria coses que sé jo per la meva memòria, sobre, per exemple, els economats, però no m'extendré, no me n'aniré del guió. I, evidentment, doncs, totes les persones que avui heu assistit, que a més sou recercadores d'algun dels capítols d'aquesta publicació, i el que sí que m'encoratjo i m'autoexigeixo, però jo personalment i en el nom de tota la Junta, que el resultat del treball, la publicació del llibre, sigui una eina que puguem utilitzar per l'activitat de promoció del cooperativisme com una forma d'organització, de producció i serveis. Em sap greu que la Gemma, que és la responsable de recerca del centre d'estudis, avui la tinguem aquí capada per poder intervenir, perquè el sistema aquest no li ha funcionat, hi ha alguna problemàtica potser en el seu ordinador, no ho sé, però en tot cas, res, agrair-vos a totes i a tots la feina que esteu fent, la que fareu i la que ens quedarà sobre la taula per seguir activant projectes relacionats amb el cooperativisme a la comarca del Baix Llobregat. Moltes gràcies a totes i a tots i bona nit i bona feina. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.